Buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga a todos. Dios es maravilloso, Dios es grande y todos sentimos en estos tiempos, como en todo tiempo, buscar su rostro, alabarlo, glorificar su nombre y llenarnos de su presencia. Cuán maravilloso es nuestro Dios. Hoy vamos a iniciar leyendo el Salmo 98. Pueden buscar el Salmo 98. La palabra del Señor dice en el Salmo 98, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cante. Aclamad con trompetas y sonido de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. Juntos. Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Pasamos, hermano, entonces a alabar al Señor. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor. Llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque ha llegado el Cordero de Dios y a su esposa
sabemos que en medio de la alabanza hay liberación. Tú nos enseñas que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Donde quiera que tu pueblo esté, tú eres, Señor, que nos da nuestra paz. Esa paz que tú dijiste que sobrepasa todo entendimiento. Por eso te alabamos con alegría. Por eso también nos humillamos delante de ti. Nos acercamos a ti para adorarte. Paz, Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz.
paz, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Confiamos en tus palabras y confiamos en ti, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo está tocando cada corazón. Que tu Espíritu Santo nos está fortaleciendo. Nos está llenando, nos está preparando. Por eso te alabamos y te bendecimos. Grandes, en realidad, la bendición que nosotros tenemos, porque tenemos un Dios que hemos conocido a través de nuestras Biblias, de las Escrituras, por un trabajo que hizo su Hijo cuando vino a la tierra y nos habló tantas cosas de Él y acerca de Él, que hoy nos es fácil conocer a Dios a través de Jesús y conocer las cosas del Señor. Vamos a iniciar hoy este mensaje que se encuentra en el Evangelio de San Juan, y para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3 de San Juan. Capítulo 3, versículo 1 en adelante, vamos a leer algunos versículos. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas en Dios. Hermanos, en este momento la palabra nos habla que Jesús está en un lugar. Y llega a él Nicodemo, un principal entre los judíos, fariseo, que conoce la palabra, lo que se ha dicho hasta ahora, lo que viene de lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Es un hombre que conoce, que sabe de estas cosas. Y Nicodemo llega a Jesús y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque estas señales que tú haces las puedes hacer porque Dios está contigo. Realmente lo que está haciendo Nicodemo es llegar a donde Jesús, porque quiere saber, quiere conocer más. Y la palabra enseña aquí que Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Al saludo de Nicodemo, Jesús le contesta con esa palabra, no puede ver el reino de Dios el que no naciere de nuevo. Es algo importante. La respuesta de Jesús es muy importante. Y Nicodemo queda asombrado, queda perplejo ante esa aseveración de Jesús. Él sabe lo que significa nacer. Y acto seguido la pregunta de Nicodemo es, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
No hay otra idea en la mente de Nicodemo que el conocer lo que es nacer y hablar del nacimiento. Y él sabe que para nacer, la forma como nacemos los humanos, nacemos del vientre de mi madre. Y pienso que la mamá estaba viva, porque si no, a lo mejor hubiera dicho, ¿cómo voy a nacer? No tengo la oportunidad porque mi mamá está muerta. Esta conversación entre Nicodemo, un hombre que se acerca a Jesús, otro hombre, pero que solamente lo entiende como que sabe más que él, que viene de Dios, es la típica conversación que hubiese tenido cualquiera de nosotros con Jesús. Quizás hubiéramos contestado igual a lo que Nicodemo contestó. Y Jesús le contesta entonces a Nicodemo, en vez de responderle otra cosa, hace otra afirmación y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora ya no le puede decir, no le dice solamente no puede ver, ahora le dice no puede entrar. Y cuando le menciona que tiene que nacer de agua, pero también tiene que nacer de espíritu, ahí hay otro shock en la mente de Nicodemo. La verdad es que Jesús está hablando de cosas espirituales y Nicodemo está hablando de cosas terrenales. Esta es la diferencia entre nosotros y Dios. Jesús sigue diciendo aquí, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y le habla, no te maravilles, que te diga que es necesario nacer de nuevo. Hoy estamos viviendo, hermano, un tiempo bastante difícil aquí en la tierra. Pero si nosotros miramos solamente y nos buscamos entre nosotros a ver cómo manejamos esto que se está saliendo de las manos de los hombres, nos vamos a dar cuenta que es difícil buscar la solución. Por ello, tenemos que irnos a Dios. Tenemos que buscar el Ser Supremo, aquel que nos va a hablar de algo que tal vez nosotros no conocemos. Hay que buscar ayuda, y la ayuda difícilmente la dan los hombres. Esto del coronavirus está haciendo un problema cada vez más grande y que está enredando cada vez más a todos, que ha logrado hacer un cambio, un alto en la vida normal, natural de nosotros. El coronavirus nos ha sacado de nuestra forma de vivir. El coronavirus ha hecho que los hombres hoy se alejen de lo que habían ganado, de lo que habían vivido, y más que todo, siguiendo la Escritura. La enseñanza de la palabra nos dice que Dios nos creó y creó al hombre, y su primer mandato que le dio al hombre fue: creced, multiplicaos, id y llenad la tierra. Creced, multiplicaos y llenad la tierra. Dios está hablando de una forma amplia. Y así mismo la tierra se fue llenando, y hoy en día somos más de 8,000 millones de seres humanos. Habíamos aprendido, y a través de la palabra, el mismo Dios nos enseña, nos exhorta, nos anima, nos estimula a que nos ayudemos unos a otros. Su palabra dice que el segundo mandamiento, trata al otro como te quieres que te traten a ti. Eso implica que nosotros tengamos una interrelación magnífica, diaria, cotidiana. También nos dice la palabra del Señor algunas cosas que debemos hacer para nosotros motivarnos a aprender, a desarrollar y a conocer. Es ahí que entonces hay diferentes profesiones, como profesor, como doctor, como maestro, como ingeniero, arquitectos, abogados, contables. ¿Y todo para qué? Para que interactuemos, para que ayudemos, para que enseñemos a las generaciones que vienen, y con las generaciones que están, nosotros hablamos, conversamos, mejoramos, quitamos, agregamos. Sin embargo, el corona ha hecho algo diferente. Dios nos metió juntos, Dios nos habló de llenarnos, y el corona nos ha mandado a separarnos. El coronavirus nos ha mandado inclusive a retirarnos de la vida pública. El coronavirus ha hecho que los hombres se tengan que meter en sus casas con sus familias, y ahora, en este momento, en este tiempo, tenemos hasta temores
Ha nacido temor inclusive de ver al vecino, de hablar con una persona que llega a la casa. No queremos ver a nadie, no nos estamos relacionando con nadie. Y todas las personas han buscado para sus casas, y nos está diciendo la enseñanza: quédense unidos en sus casas para evitar el contagio del coronavirus. Además de esto, ha hecho algo más el coronavirus. Ha hecho que las familias de las naciones estén solas en sus naciones. Ahora las naciones no se buscan, ni se comunican, ni va uno de una nación a la otra. Cada uno está en su lugar. El coronavirus nos sacó de lo que nosotros hacíamos antes, de lo que el Señor nos promovió a hacer antes. Es un momento muy difícil que está viviendo la humanidad en este momento. Pero queremos hablar de algo importante. ¿Cómo fue que el hombre vino a la tierra? ¿Qué es la tierra? ¿Qué es todo esto que nosotros tenemos? Definitivamente el hombre no hizo la tierra. Definitivamente el hombre no se autocreó. Ha habido un ser supremo, Dios, que nos ha creado, que nos hizo este hermoso planeta con todo lo que nosotros conocemos, y de todo lo que necesitábamos lo encontramos en este planeta. Después que lo hizo, que fue maravilloso, nos mandó a su imagen conforme a su semejanza, para que nos señoreemos nosotros sobre las cosas y no que las cosas se señoreen sobre nosotros. Hoy en día tenemos un virus que se está señoreando precisamente sobre nosotros. No lo controlamos y ha salido de control. Y la pregunta es, ¿cómo aparece este virus? ¿Cómo un virus puede cambiar las enseñanzas o los mandatos o las directrices que Dios nos dio a nosotros? ¿Cómo puede ese virus hacer que hagas todo diferente? Dios nos mandó a unirnos y este virus nos desune. Dios nos mandó a sumarnos y este virus nos divide. Dios nos mandó a tener interrelación unos con otros y este virus nos aparta. ¿De dónde viene este accionar de este virus? Definitivamente, si lo vemos como es, no lo mandó Dios. Hay un ser, sin embargo. Hay un ser que cuando Dios crea a Adán y a Eva, entra en la escena. Porque era para él importante seguir en su mente lo que ya había hecho anteriormente cuando Dios le creó. Cuando Dios creó a este ser sintió en su corazón, en un momento dado, ser mejor que Dios. Hoy lo conocemos con el nombre de Satanás. Y cuando deseó hacer esto, este ser cayó de la hermosura a la fealdad, de lo divino a lo que es un hombre o un ser nefasto, de lo que es con dones y talentos a ser un ser lleno en su mente de maldad, de destrucción, de fealdad, y hacer todo lo posible por dañar. Este ser no hace nada en favor ni del mundo, ni de Dios, ni del hombre. Este ser es el enemigo declarado de la humanidad. Hoy en día, si hay alguien que ha metido este mal que nos aparta de Dios, que nos aleja de las directrices de Dios, tenemos que entender este ser actual. La palabra, en una enseñanza que leemos en la Biblia, cuando Jesús habla con Pedro, llega un tiempo en que la conversación de Pedro, el andar de Pedro con Jesús, Jesús le identifica a Pedro algo que ocurrió en el mundo este. Y le dice: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Para zarandearlo como a trigo. Mas Jesús le da una voz de aliciente a Pedro. Le dice: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Hoy, yo les digo, hermano, tenga entendido algo. Satanás ha pedido este planeta para zarandearlo igualmente. Este planeta está siendo zarandeado. Y yo puedo escuchar la voz de Dios que nos dice: yo he rogado por ustedes, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Nosotros tenemos que buscar y entender que no estamos solos en esto, que lo que está pasando no es que Dios lo mandó para destruir al mundo, no destruye lo que él ama. Aquí mismo en esta enseñanza leímos que dice la palabra
en Juan 3:16. Jesús, hablando a Nicodemo, le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El programa de Dios, crear al mundo, mandar al hombre y que el hombre se enseñorease del mundo. Ese mismo programa Dios decide en su voluntad, en sus pensamientos, en su propia idea, todo lo hizo Él, que al crear al hombre, el hombre fuera imagen de Él y a semejanza de Él. Amén. Dios coloca al hombre en una posición muy especial. Dios le da bendición al hombre. Dios le demuestra desde la salida, desde el primer momento al hombre, que Él tiene una diferencia con el hombre. Y lo envía a la tierra. Dios jamás ha pensado en destruir la tierra en el programa cuando Él empezó su programa. Dios quería que el hombre creciera, se multiplicara, y si hubiésemos logrado mantenernos fijos con Dios a través de su enseñanza, guardándonos como Él mandaba que se guardaran, obedeciéndolo y haciendo su voluntad, esto no hubiera ocurrido. Hubiéramos tenido una vida hermosa en un mundo hermoso, con una relación hermosa con el Creador. Así es. El hombre falló, Adán y Eva fallaron. Porque este ser, de una manera malévola, con muy malas intenciones, entró a hablar con Eva y le da ideas y le habla de ideas a Eva y la agarra fuera del lugar. Y Eva, en vez de detener el avance de esta criatura, acepta la sugerencia de esta criatura, y ustedes y yo sabemos que entró en desobediencia. Y luego le da al compañero Adán para que también entre en desobediencia a Adán cuando come el fruto. Así entró el pecado al mundo y así entró el mal a nosotros. Hoy en día este ser, si lo pudiéramos ver, porque no da la cara, si algo tiene Satanás es que jamás ha dado la cara. Allá se le apareció a Eva en forma de serpiente, y cuando Eva dijo lo que le había pasado, dijo la serpiente me engañó. Nunca habló de él, porque él no da la cara, mas Dios da la cara. Amén. Dios hablaba de cara con Adán y con Eva. Y luego que en el tiempo Dios dice es necesario que yo vaya a salvar esa tierra, a detener el proceso que hay, porque ha llegado el tiempo, manda a su Hijo unigénito Jesús, y Jesús viene en persona y Jesús da la cara. Y tenemos que entender esto. Hoy en día Dios está por nosotros y no contra nosotros. Lo que estamos viviendo es un momento tan difícil, pero hermano mío, aquel que me está escuchando hoy, yo te invito, piensa en Dios, piensa en lo bonito, piensa en lo correcto, piensa en lo maravilloso, porque Dios tiene eso para nosotros, vida y vida en abundancia. Dios tiene prosperidad para nosotros. Dios se recrea, se goza cuando nos ve a nosotros que prosperamos, que mejoramos, que aprendemos, que socializamos, todas las cosas buenas que tiene el mundo, todas las cosas buenas que hemos aprendido. Lo bueno está en su palabra, y a través de su palabra hemos aprendido lo bueno. Amén. Pero asimismo este enemigo se mete en la vida del hombre, no para darle algo bueno, sino para dar lo que él tiene en su mente, siendo malo, con malas intenciones. Lo único que el hombre ha recibido de él es maldad. La palabra del Señor nos revela que hay una sabiduría que es del mundo, y la encontramos en Santiago 3, y ahí en Santiago 3 la palabra nos enseña que de ese ser viene una sabiduría animal, diabólica, terrenal. De ese ser viene la sabiduría que nos hace antagonizar, ser diferentes, ser rudos en el trato con los demás. Y toda clase de errores, de pecado, de falta, deshonestidad que nosotros hacemos, nunca vino de Dios, siempre vino de este ser. Él tiene su reino de oscuridad, reino de maldad, reino de pecado, y él lo único que busca es atraer al ser humano a ese reino.
En la carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, leemos que el Dios de este siglo cegó el entendimiento del hombre para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y es así que nosotros vamos enterándonos que existe ese ser y que hizo algo contra nosotros, razón por la cual millones de seres humanos todavía no conocen a Dios. Millones de seres humanos todavía no saben quién es Dios. Millones de seres humanos que pudieran leer la Biblia y aprender de ella, no lo pueden hacer. Porque Jesús ha dicho aquí dos cosas sumamente importantes y es a lo que vamos a ir en el mensaje de hoy, sacarle a usted para que usted comprenda y pueda usted hacer lo que debe hacer para que usted pueda mejorar su vida, mejorar sus conocimientos en relación a Dios. Jesús dice aquí en su palabra que es necesario nacer del agua, o bautizamos en el agua y nacer del Espíritu. El mismo Nicodemo le pregunta, ¿cómo es eso? Porque nosotros no sabemos en la tierra, cuando hablamos entre nosotros, si lo hacemos a usted a un lado y solo hablamos lo que nosotros sabemos, nadie va a entender las cosas espirituales. Si no entra en el Espíritu, no las puede entender. Si el Espíritu Santo no entra en él, no las puede entender. Solo hablaríamos lo que conocemos aquí. Y de lo que conocemos aquí, todo es físico, humano, material, carnal. Era el momento en que Jesús le dice a la humanidad, es necesario que ustedes entren al mundo espiritual. Y en esta forma, si entramos al mundo espiritual, podemos aprender y entender que ese ser, que es espiritual, y cuyas ideas son dañar la relación nuestra entre nosotros y la relación nuestra con Dios, dañar el hábitat nuestro, todo viene de ese ser. Hubiésemos podido y podríamos entender en el Espíritu que estas cosas que vienen de Él son solamente causa de Él. Por miles y cientos de años hemos escuchado y aún todavía hoy hay personas que dicen y le echan la culpa al Creador, a Dios, por los grandes problemas que nacen en la tierra, que aparecen en la tierra, problemas que hay de guerra, por los problemas de epidemia, toda clase de problemas, el hombre le ha tirado la culpa a Dios. Porque este ser ha buscado la manera de enredarle la mente al hombre y de meterle en el hombre la idea de que es Dios el que ha dañado, de que es Dios nuestro enemigo. Yo le digo hoy una cosa, hermano. Cuando Dios hizo su mundo, lo hizo con amor. Cuando Dios hizo su mundo, lo hizo con decisión. Cuando Dios hizo el mundo y lo puso a usted en el mundo, lo escogió a usted. No todos estaremos aquí, pero Dios lo mandó a usted. Y esa es la parte más importante. Usted tiene hoy la oportunidad de ver el mal y de ver el bien. Cuando el enemigo pensó que con este dardo de este virus iba a dañar lo que Dios había hecho, lo que Dios había implementado desde el comienzo, se va encontrando con que le ha fallado el dardo que él lanzó. Es cierto, nos tiene a todos metidos en nuestras casas y las naciones las tiene cerradas fronteras con todos los demás. Es cierto, nos tiene aislados. Pero en el aislamiento y en lo que está pasando, el hombre puede entender, este no es Dios. Esas no son las palabras de Dios. Esas no son las intenciones de Dios. Esas no son ni siquiera las medidas, los mandatos, las enseñanzas que Dios nos dio. Entonces podrá el hombre entender, aquí hay algo que no concuerda y no es Dios. Y una vez por todas yo estoy seguro que en el tiempo, yo estoy más que seguro, que una vez que pase todo esto, todos vamos a entender que en nuestra forma de mejorar, en nuestra forma de acercarnos a Dios, tiene que ser no carnal como vivimos nosotros, tiene que ser espiritual. Y esta enseñanza que Jesús está hablando aquí nos mueve a que entremos al mundo espiritual.
nos mueve a que busquemos a Dios en el Espíritu. Hemos entendido, y usted puede verlo, ahí, como decíamos en la prédica del jueves, hay grupos de personas, muchos no conocen a Dios porque nunca lo conocieron, no oyeron hablar de Él, ni oyeron la palabra. Otros que nacieron en culturas diferentes, conocieron dioses diferentes. Otros que sencillamente nunca quisieron oírlo ni hablar de Él. Otros que entraron a conocerlo, pero en los errores de los que los enseñaban, los hirieron, a lo mejor los dañaron y se apartaron y se fueron y dejaron a Dios. Pero todo esto se reduce a una cosa. Es necesario que entendamos que el Espíritu Santo es la persona que está en este tiempo en la tierra a la que nosotros tenemos que buscar. La palabra del Señor Jesús lo dice cuando en el Evangelio de San Juan Él menciona a todos los que me buscan, a todos los que están conmigo, a todos los que me aman, que guardan mis mandamientos. Yo hablaré al Padre para que les envíe el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que hoy viene a nuestra vida a través de esta enseñanza o de estas enseñanzas que encontramos en la Biblia, es necesario que usted y yo hoy confirmemos que queremos que el Espíritu Santo entre en nosotros, que queremos aceptar al Espíritu Santo. Hemos estado viendo y estamos viendo todo lo que está pasando y nosotros tenemos que hacer algo. Y si buscamos ahora y entramos en el Espíritu Santo, vamos a entender exactamente lo que no entendíamos antes. Porque el Espíritu Santo lo recibió Jesús cuando estuvo en la tierra, en el momento que fue bautizado en agua y emergía del agua. Dice Jesús que vio descender sobre él la figura del Espíritu Santo en paloma. Pero ese mismo hecho de que el Espíritu Santo descendió sobre él, el Espíritu Santo lo llevó al desierto y allá fue tentado por ese enemigo que hoy está haciéndole daño a la humanidad. Pero Jesús pudo vencerlo. Es necesario que nosotros hoy, a través de esta enseñanza, entendamos la figura del Espíritu Santo, entendamos lo que vamos a alcanzar a través del Espíritu Santo y entendamos cómo podremos no solamente ver el reino, sino entrar al reino de Dios, como lo dijo Jesús. Yo le quiero pedir en este momento a usted, hermano, que haga dos cosas. La primera, que si usted jamás se ha acercado al Señor, a Dios, al conocimiento de Él, al trato con Él, a una relación con Él, por las razones que sean, lo estamos condenando, culpando, juzgando, señalando. Sencillamente, si usted nunca aceptó a Cristo, porque como dice la palabra, es necesario aceptar a Cristo aquí mismo en la enseñanza que tenemos, porque Jesús no vino a condenar al mundo, Jesús no lo vino a condenar a usted ni a mí, sino Jesús vino a salvar las almas para que lleguen a la presencia de Dios. Yo hoy lo exhorto y animo a que haga una oración. Con esta oración que usted va a hacer, usted lo que está haciendo y lo que está diciendo es: he entendido el reino de Dios y entiendo la persona de Dios. He entendido que hay un reino enemigo, el reino de Satanás y la persona de Satanás. Entiendo lo que Dios hizo con nosotros y lo que Dios quiere para nosotros. Entiendo lo que el enemigo ha hecho en nosotros y lo que él busca para nosotros. Por ello, le invito a que acepte a Jesucristo, el Hijo de Dios, que se acerque a Él, que llame a Él, que Él tome posesión de usted y que usted lo acepte en su vida. Lo llevo en esta oración que dice Jesús: te acepto como mi Redentor, mi Salvador, mi Dios. Quiero entrar en ese reino de Dios, reino de amor, reino de unidad, reino de paz, reino de luz, reino de vida. Quiero permanecer ahí.
y rechazo el reino de la oscuridad, reino de las tinieblas, reino de la maldad, todo lo que presente ese reino. Y yo reprendo y ato en este momento todo pecado, toda maldad, la ordeno fuera de mi vida. Esto te lo pides al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el que está hoy con nosotros. El Espíritu Santo que cuando te llena de Él, recibes poder para no solamente aprender. Tu mente tendrá la oportunidad de conocer, entender, vivir la sabiduría de Dios. Tu mente entenderá cómo diferenciar lo que es el reino del mal del reino del bien. Y hoy en día, así como está el mundo, vamos a entender que el mundo va a salir del problema que está. No por el hombre. El mundo va a salir del problema que está buscando de Dios. El hombre va a salir en el problema que está, porque como dijo la palabra en Apocalipsis 3:10, por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los hombres. Esto vino, el enemigo lo impulsó y Dios lo aceptó. Pero Dios lo acepta. Y hoy en día, así como está todo lo que está pasando, estás teniendo una oportunidad de verte tal como eres. ¿Cómo ha sido tu vida con relación a las cosas espirituales? ¿Cómo eres tú en relación a lo bueno, a lo santo, a lo agradable, a lo justo, a lo sincero? ¿Cómo eres tú? Si te has descuidado en el amor, si te has descuidado en la paz, si te has descuidado en hacer el bien, si te has descuidado en darle las gracias a Dios que las merece, es lo justo que podemos hacer, hoy puedas pensar todo esto que ha venido sobre la humanidad. Si nosotros hubiésemos entendido a Dios y buscado a Dios desde el comienzo, es posible que allí, a ese nivel, no hubiera llegado todavía la maldad que hoy se ejerce sobre el mundo. Es importante pensar en algo. Si un virus, como apareció y entró, ha logrado hacer todo lo que ha logrado hacer en todas las naciones y puesto a nosotros en la forma que estamos, un virus que nos dice que dentro de 6 meses, un año después de hoy, ya alcanzaron ese nivel, no pueden hacerlo nuevamente. El punto aquí es, busquemos de Dios, clamemos a Dios. Él es el único que nos puede sacar de este enredo. Y Él lo hará, porque este mundo que Él hizo, esta creación que Él diseñó, al hombre como el ser supremo de la creación, todavía lo siente, todavía lo quiere, todavía lucha por ello. Él no te va a dejar, Él no desampara a la humanidad, Él está por la humanidad. Y ahora te invito a que hagas conmigo una petición. Hemos tratado de llevarte a conocer el Espíritu Santo. Es cierto que el tiempo es corto, pero yo quiero decirte que el Espíritu Santo nos llenará del poder y la fuerza para nosotros mantenernos activos en el mundo espiritual. Nos abrirá los ojos al mundo espiritual y entraremos al mundo espiritual como Jesús lo señala aquí. Ahora yo te exhorto a que repitas conmigo: Espíritu Santo, derriba todo obstáculo que me impide acercarme a ti. Espíritu Santo, derriba todo obstáculo que me impide acercarme a ti. Espíritu Santo, derriba todo obstáculo que me impide acercarme a ti. Es necesario reconocer que tenemos que buscar el Espíritu Santo. La segunda petición: Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te pido que sanes a mi nación. Y ahí di el nombre de tu nación. No sé qué nacionalidad eres que estás escuchando, pero cuando dices de mi nación, di aquí Panamá. Y si eres de otra nación, di el nombre de tu nación en este momento.
Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te pido que sanes a mi nación, Panamá. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te pido que sanes a mi nación, Panamá. Di el nombre de tu nación. Estás hablando y pidiéndole a alguien que escucha, a alguien que tiene favor hacia ti, que quiere favor hacia ti. El Espíritu Santo es la tercera persona de Dios en acción. Y la tercera petición que vas a hacer es: Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te pido que sanes a mi familia. Sana a mi familia, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús te pido, Espíritu Santo, sáname a mí. No solamente estamos hablando de una sanidad física, también estamos hablando de una sanidad espiritual. Esta enseñanza tiene que hacernos entender la seguridad de lo que Dios quiere por nosotros, de lo que Jesús hizo por nosotros, entregó su vida por nosotros, pero quedó el Espíritu Santo y es el que nos va a enseñar, nos va a hablar, nos va a decir, nos va a recordar, como dice Jesús, todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús dijo. Esta enseñanza nos enseña que el Espíritu Santo nos va a meter, nos va a introducir en el mundo espiritual. Y que con el conocimiento del mundo espiritual, todo se va a aclarar para nuestras vidas. Que tenemos que amar a Dios y buscarlo en espíritu, muy importante, en espíritu y en verdad. Si lo buscamos en otra forma que no sea en espíritu y en verdad, perdemos nuestro tiempo. Porque Dios es espíritu y no puede verse, no se le puede hablar en otra forma. Tiene que ser de espíritu a espíritu. Pero este hecho de que tú entres hoy buscando el Espíritu y te llenes del Espíritu Santo, hará que sea posible que tú ahora adores a Dios en espíritu y en verdad. Tu clamor, tu oración, tu relación, tu entrega, tu búsqueda, ahora va a ser de espíritu a espíritu y has encontrado el camino, la verdad y la vida de la que habla Jesús. Vamos a cerrar, concluir con la palabra que está en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17. Muy importante que nosotros recordemos que hoy, en esta enseñanza, estamos hablando de las dos cosas, de la vida espiritual y de la vida carnal, humana, esta, física. Aquí la palabra dice una enseñanza para que retengamos. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No los satisfaga, dice la palabra. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos. Vive tu vida ahora en el espíritu. Acepta que tu vida debe ser en el espíritu. Todo lo que hagas, hágalo en el espíritu y podrás tener esta relación sana con Dios. Nada te impedirá una relación sana con Dios en la forma en que lo hagas en el espíritu. Y aléjate de aquello que trae hacia la vida, hacia el deseo, hacia el gusto de las cosas carnales, materiales o físicas. Dios te dará la victoria porque Dios le dio la victoria al hombre, nunca al enemigo. Dios te bendiga.